Hola, bienvenido a este video. En este video te voy a explicar los principales elementos de la tabla periódica, así como algunos de sus antecedentes. Comenzaremos por uno de los primeros antecedentes. En los tiempos de los griegos se creía que la Tierra estaba conformada por 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. En la Edad Media los alquimistas fueron los primeros en poner nombre a los elementos relacionándolos con los astros. Berzelius dio el actual sistema de símbolos químicos mediante letras, como lo conocemos actualmente. En 1815, Proud escribió que el hecho de que los pesos atómicos de muchos elementos se parecieran era porque eran múltiplos del peso del hidrógeno, y sugería que todos los elementos estaban compuestos por múltiples hidrógenos. Comenzaré por explicarte los elementos básicos. Empezaremos por los periodos. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. En la tabla periódica hay 7 periodos y el periodo es el más alto nivel de energía ocupado por los electrones. También tenemos las columnas verticales, las cuales son los grupos o familias. Estos poseen propiedades similares químicas y sabemos que esto sucede porque poseen configuraciones similares de sus electrones de valencia. Contiene 18 familias de la 1 a la 8. Los grupos A, 1, 2, 3 y 18 se llaman elementos representativos. Se agrupan en 4 bloques: S, P, D y F. Y se usa el orden creciente del número atómico y a la vez se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna. También hay una relación directa entre el último orbital ocupado y su posición en la tabla periódica. Ahora te voy a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza de atracción que un átomo ejerce sobre los electrones que intervienen en el enlace químico. La escala de electronegatividad se usa como unidad el Pauling. Esta unidad va a ser definida por los tipos de enlace. De 0.5 a 1.6 Pauling es un covalente polar, de 0 a 0.4 Pauling es un covalente no polar y un iónico que va a ser más de 1.7 Pauling. Continuaremos con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la variación de energía que se produce cuando un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental adquiere un electrón para convertirse en un ion. En los periodos aumenta de izquierda a derecha, ya que los electrones a la derecha se encuentran más atraídos hacia el núcleo, entonces será más fácil captar un electrón. Ahora vamos a hablar de la ionización. Es un cambio químico mediante el cual se forman iones a partir de una molécula neutral de un sólido, un líquido o un gas inorgánico. Los compuestos que se ionizan en soluciones incrementan mucho la conductividad del disolvente. Ahora te voy a mencionar algunos datos interesantes sobre los elementos de la tabla periódica. Los plátanos son ricos en potasio 40, una versión radiactiva del potasio. En un solo plátano, el potasio 40 produce un positrón, que es la versión antimateria del electrón, y esto lo hace una docena de veces al día. El primer elemento fabricado artificialmente fue el tecnecio. También sabías que no hay ningún elemento con la letra J, y esto es porque es una abreviación y sus nombres son en latín de los elementos, y en la J no existía en el latín, entonces es por eso que no hay ningún elemento con la letra J. Los números cuánticos son el resultado de la teoría mecánico-cuántica, que describe un modelo matemático a partir del comportamiento de los electrones en los orbitales atómicos. Tenemos 4 letras: la N nos va a indicar el tamaño y la energía, la L nos va a indicar la forma, la M nos va a indicar la orientación y la S nos va a indicar el sentido, que puede ser un medio positivo o negativo. La configuración electrónica de los elementos está a disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos. Tenemos 4 subniveles energéticos, el cual es el S, P, D y F. El S le caben 2 electrones, al P le caben 6 electrones, al D le caben 10 y al F le caben hasta 14 electrones. Pero ¿cómo construimos una configuración electrónica? Nos tenemos que basar en su número atómico y de acuerdo a ese número atómico tenemos que rellenar los subniveles de energía. Los estados de los elementos pueden ir variando de acuerdo a la temperatura en la que se encuentren, pero tenemos algunos ejemplos de sólidos como el hierro, que es Fe, el gas, un gas que es el helio, He, y un líquido que es el mercurio, Hg, pero este solamente a temperatura ambiente.